Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco y más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para el drama, porque hoy vamos a hablar de una explosión que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Si son fans de las telenovelas turcas, especialmente de Asteriscos en Kalkab Asterisco, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás del supuesto enfrentamiento entre Afsanur, Kerem y Hande y vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada supuesta indirecta que se lanzaron por ahí. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos siempre la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. El triángulo amoroso o mejor dicho el triángulo de amistad y rivalidad que vamos a analizar hoy, involucra a tres nombres muy importantes, Afsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, Kerem y Hande fueron la pareja del momento gracias a Asteriscos en Kalkab Asterisco. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Pero como suele suceder, las relaciones en el mundo del espectáculo son volátiles y su romance llegó a su fin. Ahora entremos en escena con Afsanur. Afsanur es una joven y talentosa actriz que ha ganado popularidad rápidamente en los últimos años. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Afsanur fue protagonista junto a Kerem Bürsin en la serie Asterisco Jakob Seversen Asterisco. La serie, aunque no tuvo el mismo impacto global que Asteriscos en Kalkab Asterisco, generó mucha expectación debido a la reunión de Kerem con una nueva coprotagonista, y las comparaciones con Hande fueron inevitables. Y aquí es donde empiezan los rumores y las especulaciones. ¿Por qué la explosión? Bueno, según algunos medios y fans, hubo ciertas tensiones y roces entre Afsanur y Kerem durante el rodaje de Asterisco Jakob Seversen Asterisco. Se decía que Afsanur se sentía opacada por la sombra de Hande, y que Kerem no estaba siendo del todo receptivo a sus ideas y propuestas. Otros rumores apuntaban a que Afsanur tenía cierta envidia de la fama y el reconocimiento que Hande había logrado junto a Kerem, y que esto generaba cierta incomodidad en el set. Pero ojo, quiero aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna de estas afirmaciones. Sin embargo, como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y la falta de declaraciones contundentes por parte de los involucrados solo alimenta aún más las especulaciones. Ahora, hablemos de la actuación de Kerem. Después de su ruptura con Hande, muchos fans analizaron cada una de sus apariciones públicas y sus proyectos. Algunos notaron cierta tristeza en sus ojos, otros afirmaron que se le veía más apagado y menos carismático. Pero siendo honestos, es difícil juzgar a alguien basándonos solo en apariencias. Las rupturas son duras para todos, y es natural que Kerem haya pasado por un proceso de duelo y adaptación. En cuanto a su actuación en Asterisco Jakob Seversen Asterisco, algunos críticos y fans consideraron que no fue su mejor trabajo. Argumentaban que le faltaba química con Afsanur y que no lograba conectar con el personaje de la misma manera que lo hizo con Serkan Bolat en Asteriscos en Kalkab Asterisco. Sin embargo, otros defendieron su actuación, argumentando que el personaje era diferente y que Kerem se adaptó bien a las exigencias del guión. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. ¿Es justo comparar a Afsanur con Hande? ¿Es justo juzgar a Kerem por no repetir la magia de Asteriscos en Kalkab Asterisco? La respuesta es no. Cada actor tiene su propio estilo, cada serie tiene su propia dinámica, y cada relación es única. Comparar a Afsanur con Hande es como comparar manzanas con naranjas. Son dos actrices talentosas, pero con estilos y personalidades diferentes. Y lo mismo aplica para Kerem. Es injusto esperar que repita la misma magia que tuvo con Hande en cada uno de sus proyectos. Las relaciones en pantalla dependen de muchos factores, y la química entre los actores es solo uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la explosión entre Afsanur, Kerem y Hande es más un producto de la especulación y los rumores que una realidad tangible. Es cierto que pudo haber habido tensiones y roces durante el rodaje de Asterisco Jakob Seversen Asterisco, pero no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Y es cierto que la sombra de Hande pudo haber pesado sobre Afsanur, pero eso no significa que haya habido una rivalidad abierta entre ellas.
En definitiva, lo que hemos visto es una combinación de factores: la presión mediática, las expectativas de los fans, la dificultad de superar un éxito anterior, y la natural competencia que existe en el mundo del espectáculo. Todo esto, aderezado con una buena dosis de chisme y especulación, ha dado como resultado esta explosión, que ha mantenido a los fans en vilo durante semanas. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este chismecito. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta explosión entre Afsanur, Kerem y Hande. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la saben los involucrados. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo realmente una tensión entre Afsanur y Kerem? ¿O creen que todo es producto de la imaginación de los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque este chismecito es tan jugoso que merece una profundización a lo grande. Vamos a desmenuzar cada ángulo, cada posible motivo y cada detalle que alimenta esta explosión, que ha resonado con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Preparen sus palomitas, porque esto se pone aún más interesante. Asterisco, asterisco, el legado imborrable de Asterisco Senkalkapma, asterisco, asterisco, asterisco. Comencemos por el principio. Asterisco Senkalkapma, asterisco no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural. La serie catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la moda, embajadores de marcas y, lo más importante, en la pareja favorita de millones de fans. La química palpable entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. Tanto es así que la ficción se convirtió en realidad y su romance floreció fuera de la pantalla. Este romance, seguido de cerca por los medios y los fans, generó una expectativa altísima. Cada foto, cada declaración, cada movimiento era analizado minuciosamente. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos que veían en ellos la representación del amor perfecto. Ahora bien, imaginemos el peso que esto representa para cualquier actriz que se empareje con Kerem después de Hande. La vara estaba altísima, las comparaciones eran inevitables y la presión, monumental. Asterisco, asterisco, Afsanur Sancaktutan, ascenso y desafío, asterisco, asterisco. Afsanur Sancaktutan es una actriz joven con talento y ambición. Su ascenso en la industria ha sido meteórico gracias a su carisma, su dedicación y su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. Sin embargo, enfrentarse al fantasma de Hande Erçel como compañera de Kerem Bürsin era un desafío de proporciones épicas. No solo debía demostrar su propio talento, sino que también debía lidiar con las expectativas de un público que aún suspiraba por la pareja anterior. Los rumores sobre la incomodidad de Afsanur en el set de Asterisco Jakob Seversen asterisco comenzaron a circular poco después del inicio de la producción. Fuentes anónimas afirmaban que la actriz se sentía constantemente comparada con Hande, tanto por el equipo técnico como por los fans. Se decía que los estilistas y maquilladores hacían comentarios sobre cómo Hande llevaba ciertos looks, que los directores hacían referencias a la química que Kerem tenía con ella en Asterisco Senkalkapma asterisco, y que los fans inundaban las redes sociales con mensajes comparando a Afsanur con Hande, resaltando las supuestas diferencias en belleza, talento y química con Kerem. Estos rumores, aunque no confirmados, pintan un panorama de presión constante para Afsanur. Imaginen tener que trabajar sabiendo que cada movimiento es analizado y comparado con otra persona, una persona que además fue la pareja sentimental de su compañero de trabajo y que dejó una huella imborrable en la serie que lo catapultó a la fama. Asterisco, asterisco, Kerem Bürsin, navegando entre el pasado y el presente, asterisco, asterisco. Por su parte, Kerem Bürsin también se encontraba en una posición delicada. Después de la ruptura con Hande, el actor se mantuvo relativamente discreto sobre su vida personal. Sin embargo, cada uno de sus proyectos era analizado con lupa, buscando señales de dolor, arrepentimiento o incluso una posible reconciliación.
Trabajar con una nueva coprotagonista después de una relación tan pública y exitosa como la que tuvo con Hande era un reto en sí mismo. Kerem debía ser profesional, apoyar a Afsanur y crear una nueva dinámica en pantalla, al mismo tiempo que lidiaba con sus propios sentimientos y con la constante comparación con su relación anterior. Algunos fans y críticos argumentaron que Kerem no puso todo su empeño en *Jacob Seversen*, que su actuación fue menos carismática y que la química con Afsanur no era comparable a la que tenía con Hande. Otros, sin embargo, defendieron al actor, argumentando que el personaje de Ateş era diferente a Serkan Bolat y que Kerem se esforzó por darle su propia interpretación. El poder de las redes sociales, amplificando la especulación. En la era de las redes sociales, la especulación y los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz. Los fans de en Calcap y de Hande Erçel son particularmente activos en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube, donde comparten sus opiniones, análisis y teorías sobre la vida personal y profesional de sus ídolos. En este contexto, cualquier gesto, mirada o comentario que pudiera interpretarse como una indirecta o una señal de tensión entre Afsanur, Kerem y Hande era inmediatamente diseccionado y analizado hasta la saciedad. Los rumores sobre la incomodidad de Afsanur, la supuesta falta de entusiasmo de Kerem y la sombra omnipresente de Hande se alimentaban de la constante especulación en las redes sociales. Además, la falta de una declaración oficial por parte de los involucrados solo sirvió para alimentar aún más los rumores. El silencio en este caso fue interpretado como una confirmación tácita de que algo no iba bien entre los protagonistas de Jacob Seversen*. Más allá de los rumores, la complejidad de las relaciones en el entorno laboral. Más allá de los rumores y la especulación, es importante recordar que las relaciones en el entorno laboral, especialmente en la industria del entretenimiento, son complejas y están sujetas a múltiples factores. La presión mediática, las expectativas del público, la competencia profesional y las propias emociones de cada individuo pueden influir en la dinámica entre los compañeros de trabajo. En el caso de Afsanur, Kerem y Hande, la situación era particularmente delicada debido a la historia romántica entre Kerem y Hande y a la enorme popularidad que alcanzó en Calcap. Era natural que existieran tensiones y roces, aunque no necesariamente en la magnitud que sugieren los rumores. Es importante recordar que todos son seres humanos, con sus propias inseguridades, ambiciones y sentimientos. Juzgarlos y compararlos constantemente es injusto y no contribuye a crear un ambiente de trabajo sano y productivo. Conclusión: una explosión de especulación y expectativas. En resumen, la explosión entre Afsanur, Kerem y Hande es una mezcla de rumores, especulaciones, presión mediática y altas expectativas. Si bien es posible que haya habido ciertas tensiones y roces durante el rodaje de Jacob Seversen*, no hay pruebas contundentes que confirmen una rivalidad abierta entre las actrices o una falta de profesionalismo por parte de Kerem. Lo que hemos presenciado es un ejemplo más de cómo el mundo del espectáculo puede ser implacable y cómo la vida personal de los famosos es constantemente analizada y juzgada por el público. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales, con sentimientos y emociones. Antes de emitir juicios o alimentar rumores, debemos recordar la importancia del respeto, la empatía y la objetividad. Ahora sí, mis amores, este chismecito ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la supuesta explosión entre Afsanur, Kerem y Hande. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la saben los involucrados. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para más chismecitos jugosos del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Siempre hay que tomar los chismes con una pizca de sal. Cara guiño.